Traemos un programa muy interesante, Carla, porque, bueno, en cualquier momento vamos a ir con información con nuestra compañera Lisette Horna, que se encuentra en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Sabemos que el presidente Pedro Castillo ha convocado pues una reunión, han llegado algunos ministros al Palacio de Gobierno y esperamos por el día y la hora que haya novedades al respecto. Pero mientras tanto vamos a hablar de la pandemia. Es claro que en el Perú los números han ido afortunadamente disminuyendo, se hace una insistencia para en realidad pues no bajar la guardia, pero es evidente que muchas actividades ya se están recuperando, que la tasa de vacunación todavía falta mucho por llegar a los objetivos, pero también está avanzando y hay novedades importantes a nivel global. Nosotros mismos en el Perú estamos por alcanzar los 200.000 fallecidos. Afortunadamente, como digo, las cifras va sumándose ya a cuentagotas. Estamos hablando de 7, 6, 5 fallecidos al día. Ojalá esto se mantenga y se reduzca. Pero, por ejemplo, Estados Unidos ha llegado a los 700.000, sobrepasa ya los 700.000 muertos. Titula el New York Times, a pesar de la amplia disponibilidad de vacunas. Es una lección un poco a observar, porque lo que ocurre es que la mayoría de muertos en los últimos semanas y meses es evidentemente por los que no se han vacunado y, por ejemplo, en el sur del país es donde menos, ¿no?, se están vacunando también, y eso despierta preocupación y, como digo, es un reflejo de lo que nos puede ocurrir y que tenemos que ver las lecciones que se están aprendiendo en el exterior. Conversamos con José Guillermo Castro Danós, peruano, por supuesto, médico infectólogo del Hospital de la Universidad de Miami, jefe del Servicio del Control de Antibióticos y profesor principal, que está además pues en un estado como la Florida, particularmente castigado y centro un poco de la controversia en torno a este tema de la vacunación, quienes se resisten, incluso estamos viendo que más demócratas son vacunados que republicanos, etcétera. Doctor Castro Danós, un gusto reencontrarnos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. Primero, un comentario sobre este contexto, ¿no? Este contexto estadounidense que ha marcado lamentablemente este día esta cifra de superación de 700.000 muertos y el debate en torno a las vacunas, ¿no? Es paradójico y triste en realidad que a pesar de esa disponibilidad de vacunas haya todavía quienes se resisten a aplicárselas. Así es, efectivamente, después de un largo y penoso proceso en que se fue aprendiendo mucho sobre esta enfermedad, se pudo llegar a un método de prevención bastante efectivo, como son las vacunas, y es lamentable que en ciertos sectores Estamos con problemas en la comunicación. Vamos a ver si lo... Ahora creo que está mejor, está mejor. Le preguntaba además por la situación en el sur del país. ¿Cómo se observa esa mayor resistencia en esta zona que en otras partes de Estados Unidos? ¿Por qué? Como hemos comentado, ha habido una cierta politización en sectores de la población del uso en general de la pandemia, y actualmente los sectores que no han seguido los dictámenes no perfectos, pero importantes de la ciencia, ciertos sectores son reticentes a vacunarse, ¿no? Y bueno, sí, por favor. Y algunos de esos sectores están geográficamente determinados. Efectivamente, como usted dice, el sur, hay una preponderancia de estas poblaciones, opuesto a lo que se llama la costa oeste y también el noroeste del país, ¿no?, que son poblaciones que tienen mayores tasas de vacunación. Y lo que estamos viendo es que aquellos estados y dentro de estados, sectores con poblaciones amplias sin vacunarse son los que han sido más golpeados por la ola delta que acabamos de experimentar. Claro, y está clarísimo, a más vacunados, menos muertos. Eso debería estar por encima de cualquier consideración política o, como llaman ahora en Estados Unidos, el tema de las guerras culturales, ¿no?
Efectivamente. Y fíjese usted, ciertamente es altamente notorio con las vacunas, pero el uso de mascarillas también se ha politizado y siendo una arma relativamente rudimentaria al alcance de todo el mundo, sin absolutamente ningún, digamos, efecto colateral, también está politizado y, en fin, a nivel de escuelas, cosa que en otros países no sucede, ¿no? Y eso realmente fue un campo fértil para que haya habido esta última ola. Absurdo, lamentablemente. Bueno, hablando de la vacuna y su generalización, otra noticia buena que ha llegado hoy es que un laboratorio Merck ha anunciado, bueno, que la vacuna podría llegar ya a ser una píldora. Es el tránsito de las vacunas hacia, digamos, la vía oral, ¿es realmente posible? ¿Se ha visto antes? ¿Es usual? No, la información no es exacta. Merck ha desarrollado una medicina. Ok. Es un antiviral. La virtud de este antiviral es de que es efectivo y se puede usar en vía oral. Ah, ok, es un antiviral, no es una vacuna, es para tratar entonces ya la enfermedad como tal. Exactamente, es un antiviral. Hasta ahora, lo que ha mostrado el estudio preliminar es de que disminuye la tasa de infección seria, definida como aquellos que tienen que ir al hospital, hasta un 50%. Bueno, bastante, sí. Sí, y lo importante también es de que, a diferencia de los otros medicamentos estudiados, y ya un reflejo del avance en el campo, este medicamento ha sido estudiado en personas, digamos, que tenían bajo riesgo de ponerse muy mal. Lo que hace que, si esto eventualmente se aprueba, pueda ser un medicamento de uso común. Por ejemplo, un tipo de medicamento muy efectivo actualmente para pacientes no admitidos al hospital son lo que se llaman los anticuerpos monoclonales, que actualmente hay 3 aprobados. Estos medicamentos disminuyen hasta un 70% la tasa de hospitalización en poblaciones de alto riesgo. Pero tienen 2 problemas. El principal es que es una droga que hay que dar una infusión. Y segundo, que es una droga muy cara. Yeah. Entonces, el uso de una pastilla sencillamente va a ser un giro muy importante. Ahora, doctor, igual todo vuelve al contraste con la vacuna, ¿no? O sea, la vacuna lo que tiene demostrado es que reduce el riesgo de enfermedad grave y de muerte de una manera realmente importante. O sea, evidentemente el antiviral funciona, como usted señala, y puede marcar un punto de quiebre, pero claramente el riesgo al ser vacunado es muy, muy, muy menor. Así es. La idea de esta infección y de muchas otras es tratar de maximizar las medidas preventivas y terapéuticas. En esta infección o en muchas otras, usualmente no se consigue el fármaco o la vacuna ideal que al 100% previene todo. Por ejemplo, la neumonía. Hay vacunas para la neumonía y hay antibióticos para la neumonía. La vacuna en cierto grado puede fallar y aún los antibióticos, la penicilina, en ciertas personas puede fallar. Pero son muchos los que se salvan. Entonces, la idea con el desarrollo de estos tratamientos es tener muchos más armas para combatir la infección y evitar la muerte, ¿no? Doctor, una de las preocupaciones acá donde Estados Unidos pues ya también está avanzando es el tema de la tercera dosis. ¿Qué tan necesaria es? ¿Cómo se está considerando? Acá se está planteando efectivamente para los trabajadores de salud. Seguramente, como ha venido ocurriendo luego, ¿no? se irá también expandiendo. Pero entiendo pues que en Estados Unidos es lo que, más que la tercera dosis, es lo que llaman boost, ¿no? O sea, un refuerzo. Está, digamos, ya plenamente establecido que el refuerzo es necesario y en todo caso, ¿cuándo? Después de la aplicación de las 2 primeras dosis.
Mira, fíjese usted, en este campo, como es bastante obvio, uno va aprendiendo según se van generando los estudios y las investigaciones. Lo que se ha visto es que a medida que pasa el tiempo, con las vacunas mRNA, y en mayor grado con la de Pfizer, disminuyen la tasa de anticuerpos. Ajá. Entonces, para personas que están en riesgo muy alto, es aquellos que se está recomendando la tercera dosis. Y eso se ha basado en estudios que presentó la compañía Pfizer. La vacuna Moderna aparentemente podría resultar en una inmunidad un poco más prolongada. Y no está aprobado el uso de tercera dosis para personas que usaron Moderna. Lo que ahora está aprobado es aquellas personas que tienen menor respuesta a las vacunas. El ejemplo principal son aquellas personas que han recibido quimioterapia, aquellas personas que tienen deficiencias en el sistema inmunológico. Son aquellas personas que sus defensas no duran mucho, digamos así. En paralelo, personas que tienen riesgo muy alto, están muy expuestos a la enfermedad, que son algunas profesiones, ciertamente médicos y enfermeras. Claro. Porque no es lo mismo estar en una sala COVID, con la concentración de virus es muy alta, que estar en un servicio de transporte público, que pudiera haber una persona, entonces la concentración de virus es mucho menor. Eso puede, digamos, doblegar las defensas de la vacuna cuando hay tanta concentración de virus, ¿no? Ahora, para rematar, doctor, ¿se tiene información sobre vacunas, digamos, tradicionales tipo Sinopharm de virus inactivo con respecto a la posibilidad de una dosis de refuerzo? Porque efectivamente acá se ha anunciado que esa tercera dosis será para Pfizer o AstraZeneca, pero como sabemos, aquí ya hay un porcentaje importante de la población que se ha vacunado con Sinopharm. ¿Se tiene algún tipo de información sobre esta materia? Yo no estoy al tanto de un estudio, digamos, a largo plazo de la vacuna de Sinopharm. Puede ser que exista el estudio, no lo sé. Para darles un ejemplo, cuando se empezó la vacunación, los estudios de vacunación con Moderna, acá en la división, hicimos un centro de vacunación de Moderna. Ese estudio, la vacuna se aprobó, se mostró que era efectiva, pero esos mismos pacientes se siguen estudiando y se van a seguir estudiando por 2 años. A cada cierto tiempo se les miden anticuerpos, se detecta cuántos se enfermaron, y es esa información que digamos, está abierta en todos los lugares que se hizo el estudio Moderna, se va estudiando. Y en la medida que hay un punto crítico en que comienzan a haber más enfermos de los esperados, es de que se viene a plantear esto de la tercera dosis, ¿no? Perfecto. Se aprende entonces sobre el camino. Doctor José Guillermo Castro Danos, muchas gracias, como siempre, por atendernos en cara a cara y traer estas importantes novedades de un tema, por supuesto, que preocupa literalmente a todo el planeta. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con Amalia Alarcón. Ella es gerente regional de programas de transformadores de género e influencia de la ONG Plan Internacional. Se impulsa un observatorio regional sobre violación de derechos contra niñas y adolescentes. Qué importante iniciativa esta realmente para reducir lo que es otra pandemia, en realidad, si es que podemos llamarla así. Señora Alarcón, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, los detalles de esta iniciativa. Buenas noches. En primer lugar, agradecerles el espacio. Para nosotros como Plan Internacional
Este observatorio es importante, pero es más importante en la medida en que se conozca y se use. Se ha pensado para que sea una herramienta que le pueda servir a todo tipo de públicos. Entonces, agradecerles el espacio porque es precisamente a través de que se conozca y se use que va a ser realmente valioso. Como usted decía, es un observatorio que recoge datos de la situación de niñas y adolescentes en 13 países de nuestra región a través de fuentes oficiales. O sea, somos conscientes de que existen múltiples fuentes, pero sí hemos querido hacer un esfuerzo muy fuerte de recopilar las fuentes oficiales, es decir, institutos de estadística, ministerios de salud, ministerios de entidades de justicia, para dar acceso al público en general a las cifras oficiales de cuál es la situación exacta que sufren las niñas y adolescentes en lo que tiene que ver con el embarazo infantil forzado, es decir, aquellas niñas que son víctimas de violencia sexual y producto de esa violencia sexual quedan embarazadas, también el embarazo adolescente, que es el que se produce en niñas de 15 a 19, los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados que se dan en nuestra región, que pensamos que eso es algo que acá no se da tanto, pero las cifras son alarmantes, y la violencia basada en género contra también las niñas y adolescentes, con un énfasis también muy fuerte en visibilizar la violencia sexual y la violencia física que ya se da contra las niñas, que se da desde la infancia. Entonces, es este esfuerzo por llevar estos datos oficiales y hacerlos accesibles al público en general para que se vea esa situación exacta, porque son datos que han estado ahí siempre, pero por un motivo u otro no los hemos querido mirar. Entonces, queremos hacer este esfuerzo para visibilizarlos y contribuir a promover este tipo de debates y que la gente sea consciente de esta situación. Uno de los indicadores que usted señala precisamente, bueno, todos los indicadores preocupan en el Perú, pero uno es particularmente dramático, que es el del embarazo adolescente, que es en realidad una situación que, como usted señala, está debajo de la alfombra y no puede seguir así. Es una situación donde el Perú realmente está incluso a la saga de la región. ¿Qué nos puede, por favor, decir al respecto? Yo ahí le diría que son dos alfombras y que tenemos que considerarlo como dos alfombras, porque uno es el embarazo adolescente, que efectivamente es preocupante. Estamos hablando de casi 50.000 niñas entre 15 y 19 años que fueron madres en el último año, pero hay otra alfombra todavía más gruesa y que nos cuesta todavía más levantar, que es el embarazo en niñas menores de 14 años. Estamos hablando que en el 2020 alrededor de 1.200 niñas se quedaron embarazadas menores de 14. Todos estos embarazos son producto de la violación sexual y esa es la alfombra que tenemos que levantar. No estamos hablando de relaciones consentidas, no estamos hablando de falta de acceso a métodos, no, estamos hablando de violencia sexual. Y eso es de las cosas que queremos poner encima de la mesa y que queremos diferenciar muy claro de no son las mismas causas ni consecuencias del embarazo adolescente que las causas y consecuencias del embarazo infantil forzado en niñas menores de 14 años. Y efectivamente la situación esa es para preocuparse. Y implica políticas totalmente distintas. Una son políticas más de derechos sexuales y reproductivos, educación integral en sexualidad, acceso a la planificación familiar, y otras son políticas de prevención de la violencia sexual. Ahora, en el segundo caso que usted señala, también lo que se conoce lamentablemente es que en un porcentaje alarmantemente alto las violaciones vienen por el lado del círculo cercano, ¿no? Exacto, sí. En los casos en los que hay datos, desgraciadamente, una de las conclusiones a las que hemos llegado con este observatorio es que no siempre hay los datos que necesitaríamos tener para poder analizar bien las situaciones, pero en los casos donde hay datos, por ejemplo, en Colombia sí podemos ver datos muy detallados públicos de quién es el perpetrador, y en Colombia vemos que el 84% de los perpetradores son del entorno cercano a las víctimas. Entonces sí, es gente de su familia, gente de su entorno más cercano. Entonces ahí es donde está el problema en esos casos. Rápidamente, y siempre pues en el Perú lo que falta es buena data y buena información, ¿no? Es algo que lamentablemente se repite. Pero para finalizar, en términos ya de lo que es el reforzamiento de lo que tiene que ser el enfoque de género, porque esto nos lo demuestra y nos lo recuerda en tiempos en los cuales ciertos sectores políticos parecen olvidarse.
me imagino que se refuerza ese mensaje. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se expresa? Por ejemplo, es importante, y ahí está el dato de violencia sexual. Normalmente cuando uno habla de violencia basada en género, automáticamente se le viene a la cabeza la imagen de una mujer. La violencia sexual en Perú, en un 70% de los casos, es contra niñas menores de edad. Entonces, desde la infancia es desde donde se están produciendo ya las discriminaciones basadas en género, y las niñas ya están creciendo en esos entornos donde se les discrimina y se les violenta por ser niñas. Y es importante ver los datos, pero también es importante ver que detrás de cada dato hay una niña, y cómo a través del trabajo también que hacemos con muchas niñas, ellas nos dicen que eso ya de entrada está impactando en su salud mental. El crecer en ambientes donde se les discrimina, en crecer en ambientes donde se ven forzadas a matrimonios y uniones, donde se les violenta, hace que crezcan con problemas de salud mental que les van a acompañar el resto de su vida. Entonces, el enfoque de género va desde la infancia. El enfoque de género es algo que vamos aprendiendo desde la infancia, y eso es de lo que también queremos enseñar a través de los datos, enseñar a través de la evidencia. Muy bien, Amalia Alarcón, gerente regional de programas transformadores de género e influencia de la ONG Plan Internacional. Gracias por estar con nosotros. Revisaremos estos datos con los ojos muy, muy abiertos. Gracias otra vez por traernos esta noticia. Vamos a ir a una pausa, pero bueno, como saben, mañana, creo que es mañana, ¿no? El domingo 13 inicia en Cusco, ¿no?, esta segunda reforma agraria. Hoy el presidente ha declarado a los medios que no hay que asustarse con el nombre de la reforma agraria, que no conlleva expropiación, etcétera. Ya eso se ha hablado en los últimos días, pero comienza pues esta segunda reforma agraria en Cusco, y vamos a tener una muy interesante entrevista con Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, que tiene muy en claro cuáles son las necesidades de la agricultura y del agro en el Perú. Volvemos. Le damos las buenas noches a Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. El domingo 3 se lanza en Cusco la segunda reforma agraria. Y bueno, el título nomás ya trae pues reminiscencias para un lado, para el otro, pero de los títulos al aterrizaje hay un buen trecho. Fernando, ¿cómo está usted? Recuerdo que tuvimos una muy interesante conversación previa a la segunda vuelta, donde pudimos darle una mirada a lo que en ese momento eran los dos programas frente a un tema que es poco discutido usualmente, cuando debería ser muy discutido, porque probablemente la agricultura es el principal sector productivo del país y, digamos, el que más necesidades o de los que más necesidades requiere. Esta segunda reforma agraria se supone que tiene el tema del cooperativismo, la industrialización como pilares, tiene por supuesto el agua, que es absolutamente en el centro del debate, el tema de créditos, el tema de los fertilizantes, pero como sabemos, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. ¿Cómo observa usted este planteamiento y por dónde debería caminar? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Permítame felicitarlo primero como periodista y a todo el plantel que trabaja con usted por su día. Muchas gracias. Bueno, efectivamente es muy llamativo el sombrero con el que se ha designado a este conjunto de medidas con el nombre de segunda reforma agraria. Entiendo que el nombre se ha colocado para atraer más la atención sobre la cuestión agraria. Eso es una cosa positiva, pero como usted mismo ha afirmado, también ha traído un poco de confusión, porque la reforma agraria está asociada indesligablemente a cambios en la estructura de propiedad de la tierra. Eso ha sido en toda América Latina y en varios países, digamos, de países en desarrollo, etcétera, ¿no? O sea, reforma agraria es cambio de estructuras de propiedad de la tierra, es redistribución de la tierra. Pero en este caso, el gobierno se ha esmerado en afirmar que no se trata de eso, que de lo que se trata es ahora,
centrar la atención del Estado, del gobierno, en lo que es la agricultura familiar. Eso me parece que es una cosa importante. Como sabemos, la agricultura familiar es, digamos, mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria en el país. Según los censos, alrededor del 97% de la agricultura en el país es familiar. Y en los últimos 30 años, las políticas agrarias en lo fundamental han estado más orientadas a promover las exportaciones. Y no solamente las exportaciones, sino las exportaciones centradas, digamos, en grandes unidades productivas, ¿no? Ha habido todo un proceso de concentración de la propiedad de la tierra en la costa peruana, en muchos valles de la costa peruana, hasta magnitudes que son superiores a las que existían antes de la reforma agraria, ¿no? Entonces, es efectivamente necesario un cambio de prioridades. Volcar el interés del Estado, los recursos del Estado, las iniciativas y la creatividad en apoyo de esta agricultura familiar. Es por eso que se han determinado, digamos, 9 ejes, ¿no? 9 ejes que en parte son las que usted ha mencionado, ¿no? La búsqueda de la seguridad alimentaria, la promoción de la asociatividad y el cooperativismo, mejorar la infraestructura hidráulica y la capacitación en el manejo del agua, la industrialización, mejorar los canales de mercados, la compra directa del Estado, una mejor interconexión entre los diferentes niveles de gobierno y los sectores, mayor crédito, en fin. Estos ejes en realidad no son una gran novedad, ¿no? Varios de estos ejes digamos, el Ministerio de Agricultura ha intervenido en ellos. Lo que es una novedad es si se les da la prioridad real, ¿no? Si es que estos adquieren una masividad que alcancen a un número significativo, importante de estos pequeños agricultores. Sabemos por el censo del año 2012, el censo agropecuario, sabemos que apenas el menos del 10% acceden al crédito. Claro. También por el estilo acceden a asistencia técnica, ¿no? Entonces este es un sector muy descuidado y es un sector que es el que alimenta al país. Exacto. Exacto. ¿No? Es el que alimenta al país, ¿no? Ahora, ¿cómo? A ver, cuando hablamos de cooperativismo, se sabe que anteriores intentos han fracasado, que es difícil, y es difícil porque tiene que ver con lo que también usted señala, ¿no? Todo este acceso al crédito, pero hay también reticencias y demás. ¿Cómo hacer en realidad, si los ejes son básicamente conocidos, cómo cree usted que se debe hacer para que no fracasen, ¿no? O sea, para que esto no se quede realmente en postulados? ¿Cuál es eso? Por ejemplo, yo hablaba la vez pasada con Clímaco Cárdenas de Conveagro y yo, por ejemplo, le traía la experiencia o le mencionaba la experiencia esta de las empresas tractores o locomotoras, ¿no? Que pueden funcionar a veces como, de alguna manera, efectivamente impulsores de esta figura, más que sobre el mismo pequeño agricultor. No sé si por ahí va el camino. ¿Cómo hacer en realidad para que estos puntos centrales no fracasen? Esto es que el Estado se meta ahí, aquí sí de pico y pata y de manera coordinada. ¿Por dónde va el camino? Sí, bueno, a ver, la mala fama que todavía persiste entre muchos agricultores sobre las cooperativas se arrastra desde la reforma agraria. ¿Y por qué? Porque las cooperativas no se pueden imponer. Realmente las cooperativas que tienen éxito son las que resultan de la voluntad de un conjunto de agentes económicos que en un momento dado sienten la necesidad que actuar de manera asociada, articulada, coordinada, lograr economías de escala, etcétera, etcétera, es claramente una ventaja.
¿no? En el caso de la reforma agraria peruana, todos sabemos que simplemente se expropiaron las haciendas, etcétera, y se crearon, de arriba hacia abajo, se crearon las cooperativas. La gente no sabía bien qué cosa eran las cooperativas, ¿no? Y además eran cooperativas de producción, vale decir que eran, digamos, empresas en las cuales todos los trabajadores asalariados se convertían en los cooperativistas. Ahora el tipo de cooperativas que se promueven no es de ese tipo, son cooperativas, digamos, en que son agricultores independientes que se asocian, ¿no? Entonces, ¿cuándo tienen éxito? Tienen éxito cuando las ventajas reales son evidentes. Los agentes económicos, cuando ven que hay ventajas reales, que las ventajas superan las desventajas, porque también hay siempre desventajas, entonces se animarán a hacerlo. Y si no, no lo harán. Muchas veces se dan normas sobre la base de ciertos postulados lógicos. Lo lógico es que los pequeños se junten para poder negociar mejor precios, etcétera, etcétera. Ese es lo lógico. Pero en el mundo real también hay una serie de dificultades, ¿no? Y entonces lo que hay que estudiar bien es el mundo real, qué cosa hay que hacer con él para que los incentivos superen las desventajas. Y perdón, un mundo real, Fernando, que también debe presentar varios escenarios distintos. Usted hablaba de la primera reforma agraria y parte del problema con la primera reforma agraria fue que se aplicó un modelo más o menos uniforme a situaciones que eran muy diversas en realidad, ¿no? Entonces, yo no sé si acá también, y esto de repente usted nos puede ayudar a entender la distribución de esta pequeña agricultura. Cuando hablamos del 95% que es pequeña agricultura, está especialmente concentrada en determinadas regiones porque, claro, tenemos esta costa agroexportadora que usted señala con una concentración de tierra importante, ¿no? Pero esta pequeña agricultura está, por ejemplo, sobre todo concentrada a nivel altoandino, si es que tenemos que hablar de porcentajes, o estamos hablando también de un tema muy diverso, porque me dicen, por ejemplo, que el intermediario también abusa muchísimo y tiene una posición de ventaja muy grande sobre el pequeño agricultor, y este está bastante desregulado, y eso también sería parte del problema. No sé si eso es uniforme también. Claro, digamos, estas asociaciones, las cooperativas, digamos, se van adecuando a las particularidades de las zonas. Pero yo quería mencionar, además, que lo que no hacen los gobiernos, lamentablemente, es tratar de apoyar e incentivar otro tipo de asociaciones. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las comunidades campesinas. Hay una cierta idea difundida que las comunidades campesinas son instituciones del pasado, ¿no es cierto? Y que, digamos, no pueden convertirse realmente en actores activos del desarrollo económico y social. Eso no es cierto. Bueno, es cierto que hay un montón digamos, hay muchos tipos de comunidades campesinas diferentes, ¿no es cierto? Pero hay un buen número de comunidades campesinas que tienen lo que se llama, con los economistas llaman capital social, que tienen, eso es una gran ventaja, la gente que se conoce, gente que se tiene confianza, y que eso es una ventaja económica. Entonces, yo creo que se debería ampliar los incentivos de asociación también a las comunidades campesinas, ¿no? Súper interesante. Eso me parece. Sí, eso me parece. Y tenemos comunidades campesinas, por Dios santo, tenemos alrededor de 6 o 7 mil comunidades campesinas y realmente los gobiernos no se fijan en ellas. Y eso, lamentablemente, es uno de los vacíos también porque no están presentes en los ejes. En los ejes no están presentes las comunidades campesinas y son varios, digamos, un alto porcentaje de esta agricultura familiar está ahí, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que corregir. Tiene ahí usted un punto clave, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, clave realmente, transformar el tejido social existente en una realidad productiva. Muy importante, muy importante. Potenciar lo que existe hay que potenciarlo, está ahí. Excelente punto. Gracias, Fernando Euren. Estaremos seguramente evaluando en un futuro próximo los primeros resultados de esta nueva política. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a conversar al regreso con César Nureña, antropólogo, autor del libro La Argolla Peruana.
¿Cuántas veces hemos escuchado en el Perú que acusan de argolleros a uno, de argolleros a otro? Bueno, la argolla, según esta interesante investigación, está por todas partes. Regresamos. ¿Cuántas veces en nuestro país hemos escuchado la acusación, eres un argollero, ¿no? Es parte de una argolla, me voy porque todos son unos argolleros, no se puede avanzar aquí? Y en realidad muchas veces nos podemos haber sentido efectivamente, por decirlo de alguna manera, víctimas o recortados en nuestros derechos por una suerte de relacionamiento, ¿no? que precisamente corta ese tipo de movimiento y de apertura. Tenemos en la mesa y tenemos en pantalla también la carátula del libro La Argolla Peruana, que es una investigación antropológica sobre el poder y la exclusión social. Esto está editado por Crítica de Planeta y el autor es César Nureña, antropólogo, por supuesto, es una tesis doctoral, pero que, como conversábamos, aborda de manera seria, sistematizada, académica, por primera vez, una característica, César, gracias por estar con nosotros, que tú llamas al final una especie de Aleph peruano, ¿no? Una cosa que se quiere ver chiquitita, ¿no? Que no se menciona mucho, pero que en realidad tiene un significado gigantesco probablemente en nuestras relaciones sociales. Y lo que encuentras en tu investigación es además que, bueno, un origen histórico que viene de muy atrás. Si lo tienes que resumir, ¿cuál es ese origen de la argolla en el Perú? El origen, bueno, en primer lugar, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Un saludo a todos los televidentes de Cara a Cara y de TV Perú. Bueno, efectivamente, como lo planteas, es un origen muy antiguo que si uno lo quiere rastrear se puede ir hasta la antigüedad clásica, pero ya para centrarnos más en nuestra realidad, viene de España, la Reconquista y la época colonial, cuando la argolla simbolizaba el abuso de poder por el uso del instrumento de la argolla, ya sea en el ámbito del esclavismo, las relaciones de poder señorial, los castigos, los tormentos. Hay una relación primero casi física con el objeto, ¿no? Efectivamente, sí. Pero es muy interesante cómo esa relación física que, como tú señalas, implica un abuso, se traslada luego a ser llamada así cuando hablamos del abuso, si se quiere, de cierto relacionamiento social, ¿no? Sí, efectivamente, es porque la argolla siempre está asociada al poder punitivo de alguien, ¿no? A alguien con poder, ¿no? Y esa es la vía que conecta este sentido de la argolla como el abuso del poder con personajes poderosos, ¿no? Y entonces se comienza a vincular con las élites coloniales, con las aristocracias del antiguo régimen, y entonces por esa misma vía es que también ya en el Perú republicano ya no se pensaba en la argolla como el abuso colonial, sino como los representantes aristócratas de la colonia que todavía están presentes en el Perú, y entonces se van formando nuevos sentidos de argolla, ¿no? Y tienes al Partido Civilista como una de las primeras expresiones concretas, porque ya se les llamaba así además. Sí, el Partido Civil es muy importante en esta historia porque es el momento en que la argolla peruana comienza a adoptar nuevos sentidos, ya propiamente peruanos. Ya se desliga un poco de toda esta historia colonial, que la tenemos compartida con muchos países latinoamericanos, porque han tenido la misma experiencia. Y en varios países de América Latina también se usa el símbolo de la argolla, quizás no en la magnitud que se usa en el Perú, ¿no? En el Perú se ha desarrollado mucho más, pero el Partido Civil es clave porque ahí se comienzan a bifurcar nuevos sentidos. El sentido de grupo político, el sentido de exclusión social, pero paralelamente se arrastra también estas nociones de argolla como abuso de poder. Eso nunca ha dejado de existir. Está desde la argolla de la élite, como digamos se desarrolla y tenemos este ejemplo del civilismo hasta probablemente ahora. Hay un momento en el cual hablas, me parece, de la educación de las élites altas, ¿no? También con datos bien interesantes, pero en realidad además lo que el libro nos muestra es que las argollas se reproducen transversalmente en toda nuestra sociedad.
O sea, esa argolla de élite es también argolla casi en todas nuestras formas de relacionarnos y en ese sentido ahí sí no conoce de diferencias sociales. Sí, sí, bueno, proviene también de este sentido antielitista. En esa época justamente del Partido Civil se comenzaba a llamar a argolla al Partido Civil, pero luego a todos los grupos representados por el Partido Civil. Pero la misma noción comenzó a ser aplicada a lo largo de todo el siglo XX por los peruanos a múltiples espacios, ámbitos, en cualquier lugar donde haya algo de poder para disputar, se comenzaba a percibir, los peruanos comenzamos a percibir muchas formas de relaciones de poder injustas, excluyentes, abusivas, y comenzamos a nombrarlas como argolla, ¿no? Y entonces eso abarca una multiplicidad enorme de fenómenos que involucran injusticias y abusos. Entonces las argollas pueden ser desde pequeños actos, relaciones jerarquizadas, relaciones también igualitarias, como de compadrazgo, hasta grandes redes, y hay peruanos que tienen nociones de argolla tan complejas que son ya como un sistema de poder, un sistema opresivo, y pueden describir incluso su mecánica de funcionamiento, sus partes, sus componentes, los perpetradores. Entonces hay peruanos que crean teorías sobre el poder y la dominación utilizando el concepto de la argolla, ¿no? Y a todo ese sistema lo pueden nombrar argolla, ¿no? Entonces, y peruanos, por supuesto, que también se sienten victimizados frente a ese sistema. Sí, ¿no? sí. Es principalmente un discurso, termina siendo un discurso. Ya no son solamente estos hechos de la realidad material que observamos como argolla, sino que la palabra argolla se vuelve un símbolo que concentra muchos significados. Y esos significados se comienzan a desplegar como un lenguaje. Entonces los peruanos a diversas formas de abuso de poder las terminamos nombrando como argolla, o las injusticias nos evocan el concepto de argolla. Entonces es un lenguaje muy complejo también, que tiene muchísimos usos. Ahora mismo, si trasladamos el debate a la actualidad, tu libro, por supuesto, digamos, tipifica, ¿no? Al final una serie larga, ¿no? De argollas, decíamos eran 12, pero al final, ¿cómo se expresa ahora mismo? Ahora mismo tenemos una suerte de discurso político que tiene que ver con la argolla de cierta Lima, ¿no? Contra la provincia, por ejemplo, ¿no? Y ese es un discurso que funciona también y que tiene, digamos, llegada en sectores importantes del país. Sí, tiene... Y que tiene algo de verdad seguramente, y también algo también de discurso político, digamos, armado, ¿no? Sí, suelen ser discursos muy contextualizados, ¿no? Por ejemplo, desde fuera de Lima hay peruanos que para ellos la argolla son los limeños o las élites limeñas, ¿no? Dentro de Lima nosotros tenemos muchas formas de utilizar este concepto, pero así como lo mencionas, se puede usar para interpretar nuestra coyuntura política actual, pero también cualquier momento de la historia en el proceso peruano, ¿no? Los peruanos continuamente utilizan este lenguaje, este símbolo para identificar estas prácticas argollísticas, estas redes, estos grupos de poder. Y para descalificar, claro, ¿no? O sea, sí, ¿no? es un arma bien potente, es una descalificación bien potente. Es un arma retórica también, ¿no? Tiene esa función, ¿no? Pero, es decir, como lenguaje, ¿no? Pero ya como prácticas también tiene múltiples funciones, porque es distinta a la argolla si la vemos en los sectores populares, en las clases medias o en las élites. En las élites aparece más como un mecanismo de reproducción del poder. Del privilegio. Sí, ¿no? del privilegio, la dominación política también. Y en cambio, en otros sectores sociales, clases medias o sectores populares, aparece más con la función de un mecanismo de ascenso social, ¿no? O de solución de problemas. Yo entro a la argolla, subo, ¿no? O sea, tengo... Ahora, ¿cómo se rompe la argolla? ¿Cómo se rompe la argolla? Porque, digamos, el resto del mundo puede no ser perfecto, pero según lo que señalas en el libro, tienes, digamos, sistemas donde puedes ver que efectivamente las argollas se rompen y que la famosa meritocracia, no sé si el término es correcto, porque como señalas también las argollas utilizan a veces el término de la meritocracia para disfrazar su propia argollez, ¿no? Pero cómo finalmente se rompen las argollas. ¿Hay casos exitosos que tú has visto, que te han interesado, que podrían servir como referencia? Sí, el libro justamente muestra algunos casos, experiencias peruanas de cómo se ha podido desplazar, arrinconar o minimizar a las argollas. O sea, diferentes formas de argolla que pueden existir, claro. ¿no? Y entonces, tiene mucho que ver esto con, en principio,
una voluntad política de la gente que quiera realmente resolver los problemas y encontrar un orden de relaciones más equitativas, más justas, ¿no? O sea, pasa por la voluntad política y pasa también por innovaciones organizacionales, de cómo podemos poner por delante la norma impersonal y crear todo un sistema de funcionamiento continuo que esté destinado a hacer cumplir las normas. Y en esos ámbitos donde funciona eso, las personas dejan de percibir argollas, ¿no? O sea, es muy interesante en el trabajo de campo ver cómo las argollas en ciertos espacios sociales, como puede ser el Estado, también muchos tipos de empresas, muchas personas perciben las argollas y están quejando constantemente y desarrollan un concepto denso y elaborado sobre las argollas, pero en otros espacios no es así. Los conceptos de argollas son más acotados, más pequeños, pero la diferencia ahí es que están inmersos en un sistema donde hay todo un aparato administrativo que está destinado a hacer cumplir las normas y garantizar algún nivel aceptable de trato justo, de igualdad, ¿no? Entonces, en esos de espacios, selección de personal también, ¿no? claro, Por sí, supuesto, ¿no? ámbitos laborales. Y como decíamos para terminar, a veces, si no se aplica eso, se tiene la idea de que lo único que termina con una argolla es otra argolla. Sí, ¿no? es una idea muy común y efectivamente es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Pero justamente el libro quiere traer al frente el tema, ¿no? Que ya no quede ahí debajo de la alfombra, sino que se discuta y a partir de una discusión, y el libro también plantea algunos derroteros, algunas salidas de cómo se puede abordar ese problema. Perfecto, muy interesante el libro, César Nureña. La argolla peruana, la peruanísima argolla, entonces es hora. Hoy hemos tratado temas que tenemos efectivamente debajo de la alfombra. Miren ustedes, el señor Jackson se ha puesto conceptual hoy, pero bastante interesante. Gracias, César Nureña, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último. Palacio de Gobierno, vamos a ver imágenes, más exactamente la PCM, la reunión que ha citado el presidente de la República, Pedro Castillo, con los ministros, se desarrolla desde las 8 de la noche. No tenemos mayor información de cuántos y quiénes son los miembros del gabinete que se encuentran allí. Más temprano había dicho el presidente Castillo que si se habían dado exabruptos del primer ministro u otras personas, estos se iban a corregir. Y el primer ministro a su vez había dicho que se tenía tomada la decisión de la eventual cuestión de confianza, pero que estaba en manos del presidente de la República. Esto es lo que sabemos, estas son las cartas que se han puesto sobre la mesa y bueno, es una reunión, digamos, nada es inusual en política, pero no es un horario contemplado pues para el Consejo de Ministros ni una reunión regular, así que seguramente nos enteraremos de novedades y por supuesto usted las tendrá en TVPU, en cualquier momento informaremos al respecto. Pero bueno, despedimos ya esta semana de cara a cara y claro, yo demando, exijo, ¿no?, saber cuál es la banda sonora con la cual nos va a deleitar en principio Johanna Bologna en Pared. Si anoche yo lo hubiera sabido, de repente le hubiera dicho que la situación política estaba muy dura y ella comenzaba con dura y hubiera sido realmente hermoso, probablemente hasta Lucho Trizano se hubiera puesto a bailar, pero ahora parece que hay un chacal rondando y vamos a ver qué cosa es lo que ocurre. Sin ninguna alusión, mi estimado Lucho Trizano, sigan con Johanna Bologna, sigan con Lucho, sigan con En Pared, tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes.